Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, vamos a hablar de las propiedades y beneficios del arroz para canarios, jilgueros, periquitos y demás aves exóticas, y de las diferentes formas en las que podemos aportárselo. Sin más, empezamos. ¿Alguna vez habéis oído algo así como que el arroz es perjudicial para las aves o que no se le puede dar arroz a los gorriones ni a las palomas porque explotan o les afecta negativamente a su salud? Seguro que sí. Pues hoy vengo a deciros que esto es un mito totalmente falso y que el arroz tiene excelentes propiedades y beneficios para nuestros pájaros y que además les encanta. El arroz es una semilla rica en vitaminas del tipo B y E, por lo que ayuda a favorecer la aparición de celo en los pájaros y contribuye a completar su alimentación, puesto que además contiene grandes cantidades de lisina, fibra y minerales como el fósforo o el calcio, que favorece la correcta formación de los huevos y que ayuda al crecimiento de las aves, además de ser un alimento con un alto contenido energético, por lo que es un alimento muy interesante para aportarlo en periodos de cría, en periodos de estrés o en periodos de recuperación de enfermedades. En concreto, la vitamina E es una vitamina fundamental para la cría o la reproducción, puesto que va a ayudar a aumentar el celo de manera natural, pero además va a disminuir la probabilidad de muertes embrionarias, que por supuesto no tengan nada que ver con virus ni enfermedades, y va a contribuir a reducir problemas de esterilidad, intestinales y demás. Por otro lado, las vitaminas del grupo B van a contribuir a mejorar su sistema inmunológico, por lo que prevendremos enfermedades, van a permitir la regulación correcta de su sistema digestivo y les van a ayudar a superar etapas de estrés y por supuesto de recuperación de enfermedades. En mi caso, suelo utilizar el arroz en etapas próximas a la cría y en la propia cría de exóticos tipo diamantes de Gull, diamantes babero, Bichenov y por supuesto de los gorriones de Java y las isabelitas de Japón, que ya sabéis que se suelen utilizar de nodriza para todo este tipo de aves exóticas que suelen presentar dificultades a la hora de su reproducción en cautividad. Y por supuesto, se lo podemos colocar en pequeñas cantidades también a nuestros canarios y periquitos para que se beneficien de sus propiedades, disfruten comiéndolo y aumenten las probabilidades de éxito en la cría. El arroz que podemos utilizar es el arroz que normalmente tenemos por casa para nuestra alimentación y también un arroz especial para aves que se suele llamar arroz paddy y que no es más que una variedad de arroz con su cáscara, por lo que los pájaros disfrutan pelándolo y comiéndoselo. Los criadores tenemos muchas formas diferentes de suministrarle el arroz a nuestros pájaros. La primera forma, y quizá la más cómoda, sería colocándole en un comedero o bizcochera 1 o 2 cucharadas pequeñas de arroz o mezclárselo junto a la mixtura de semillas que normalmente le aportemos. La segunda forma de utilizarlo sería molida o en polvo y mezclándolo junto a la pasta de cría que utilicemos o incluso junto a las frutas y verduras. Para ello simplemente tenéis que molerlo hasta conseguir una especie de harina que después se integrará perfectamente con la pasta de cría y que se adherirá muy bien también a las frutas y verduras que le colocamos semanalmente para completar su alimentación. Otra opción muy interesante, pero que solamente podemos hacer si conseguimos arroz integral o arroz paddy, sería el germinado. Para ello simplemente tendréis que poner el arroz a germinar, siguiendo las indicaciones que os explicaba en el vídeo que aparece por aquí arriba, y que también os dejaré fijado abajo en los comentarios, para que después cuando termine este vídeo podáis ir a verlo. Simplemente dejáis que el arroz germine y que le salgan los primeros brotes y ya podéis ponérselo a vuestros pájaros directamente, o bien mezclárselo junto a la pasta de cría y esto es una bomba de vitaminas y minerales que os aseguro que vuestros pájaros devorarán. Por último, otra opción muy habitual sería aportarles el arroz cocido o hervido. Simplemente en un recipiente colocáis una pequeña cantidad de arroz y de agua y dejáis que se vaya cociendo durante unos minutos hasta que esté blando y los pájaros se lo puedan comer bien. Cuando notéis que ya está cocinado con un colador apartáis el agua y dejáis que se enfríe antes de ponérselo a vuestros pájaros. Para aquellos que seáis nuevos en el canal o que no lo recordéis, os recuerdo que este agua es un remedio natural que sirve para controlar y curar diarreas en pájaros producidas por cambios nutricionales o desequilibrios, como vimos en el vídeo de cómo curar la diarrea de canarios y aves exóticas de manera natural, que os lo dejaré por aquí arriba y también debajo fijado en los comentarios por si os interesa y queréis echarle un vistazo. Dicho todo esto, cuando ya tengáis el arroz cocido, ya se lo podéis colocar directamente en un comedero para que se lo coman, o si preferís podéis añadírselo en pequeñas ensaladas de frutas y verduras que normalmente le ponéis, o incluso como suelen hacer muchos criadores en la época de cría, añadírselo junto a la pasta de cría de la misma manera que suelen hacer con el cuscús, es decir, a 2 o 3 partes de pasta de cría añadís una de arroz.
y con esto conseguiremos aportarle una mayor humedad a la pasta de cría, aportarle más nutrientes y en definitiva completar y hacerla más apetecible para nuestros pájaros. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, recordad dejar un like y compartir el vídeo con vuestros amigos por las redes sociales y grupos de WhatsApp para que también les pueda servir. Si es la primera vez que veis alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo también un vídeo muy interesante sobre alimentación y como siempre les espero en el próximo vídeo.